Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en la serie que hemos venido trabajando. El pequeño paréntesis tiene que ver porque la iglesia a nivel global, el día de hoy celebra el día de Pentecostés. Entonces, por esa razón, hoy vamos a hacer ese paréntesis para hablar sobre el Pentecostés, para hablar sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Y bueno, es interesante porque hay formas en las que la gente entiende la obra del Espíritu Santo que puede ser a veces inconsistente con lo que la Escritura nos presenta. Para algunos, el Espíritu Santo es como una especie de fuerza impersonal, ¿cierto? Una fuerza impersonal o una energía cósmica similar a la fuerza de la guerra de las galaxias. Es como una fuerza que está allí afuera, que está allí en el, ¿cierto? Salimos del planeta y hay una fuerza allí, no sabemos qué es, y algo como eso es la fuerza o el poder del Espíritu Santo. Otros lo reducen a emociones o experiencias, es decir, tengo la impresión de que el Espíritu Santo me está diciendo esto, tengo la impresión, y reducimos entonces al Espíritu Santo a las emociones o a las experiencias. Hay otras personas que piensan que el Espíritu Santo está conectado con las manifestaciones extravagantes, es decir, personas brincando por toda la iglesia o los dones espectaculares, y a eso limitamos el Espíritu Santo. Bueno, tenemos que decir que la Escritura nos presenta al Espíritu Santo como una persona. En la Escritura el Espíritu habla, se entristece. Y es tan vital el Espíritu Santo para nuestra vida personal y para la iglesia que Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. O sea, Jesús dijo, les conviene que yo me vaya. Y uno se pregunta, ¿pero qué puede ser mejor a que Cristo mismo esté aquí en la tierra haciendo su obra? No, yo no estaría predicando. ¿Qué mejor sería que Cristo mismo fuese el que estuviese aquí proclamando el reino, ¿cierto? Pero Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Y luego le dice a los discípulos en Jerusalén que esperen hasta que descienda sobre ellos el Espíritu Santo, que no se muevan de ahí. Pues les conviene que yo me vaya. Esperen hasta que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué es tan vital el Espíritu? Y quiero citar una frase de Ignacio de Antioquía. Esto lo escribió él en el siglo II. Él dice, sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Sin el Espíritu Santo, Cristo permanece en el pasado, un evento histórico en el pasado. Sin el Espíritu Santo, el Evangelio es letra muerta. La iglesia es solo una organización. La autoridad es cuestión de dominación. La misión es una propaganda. El culto es una evocación y la vida cristiana es una esclavitud moral. Todo eso es una verdad y piénsenlo, tiene mucho sentido. Todo eso es una verdad si el Espíritu Santo no está en medio nuestro. Y por eso hoy vamos a ver la obra del Espíritu Santo en 4 áreas: en la creación, la revelación, la redención y la renovación. Vamos a mirar entonces en la primera área, el Espíritu Santo en la creación. Dice Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio creó Dios, ese versículo creo que no lo sabemos muchos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién aparece en escena? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios trae orden al caos. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. El Espíritu de Dios trae orden al caos, trae vida a la materia inerte, trae belleza a lo que no tiene forma. Eso lo hace el Espíritu
de Dios. O sea, así como el ave que empolla sus huevos, el Espíritu incuba el universo con su poder. Lo hace salir, lo hace existir con su poder. Por eso el Salmo 104:30, miren lo que dice tan interesante este Salmo. Dice, tú envías tu Espíritu y somos creados, y renuevas la faz de la tierra. Y este versículo nos está diciendo a nosotros dos cosas con respecto a la obra del Espíritu. Nos está diciendo que Dios es el creador, que a través del Espíritu de su poder fuimos creados. Pero miren lo que dice aquí, que el Espíritu renueva la faz de la tierra. Es decir, el Espíritu renueva la creación. Es el Espíritu el que mantiene con vida la existencia. En otras palabras, nuestro mundo no tiene vida en sí misma. Nuestro mundo no tiene vida en sí mismo. Pensemos en un enchufe. Todo nuestro mundo está conectado a un socket, a un enchufe, y ese enchufe es la vida del Espíritu. La vida del Espíritu es lo que mantiene nuestro mundo en movimiento. Si el Espíritu no renueva la faz de la tierra, entonces no habría olas, ni viento, ni movimiento alrededor del sol, porque nuestro mundo no existe por sí solo, sino que fue creado y es sostenido por Dios. Por eso Calvino comentó lo siguiente: los paganos muestran su estupidez cuando salieron con la idea de que el universo fue provisto por Dios con un movimiento general sin su continuo e inmediato poder sosteniéndolo. Si el Señor retirara de las criaturas su poder, ellas prontamente dejarían de existir. ¿No es eso lo que le pasa al ser humano? Exhala el soplo de vida y el cuerpo inmediatamente comienza a descomponerse. No sé si han tenido esa experiencia de ver cómo la persona exhala e inmediatamente el cuerpo comienza a deteriorarse, comienza a descomponerse porque no hay vida que lo sustente. Bueno, esa es la obra del Espíritu, no solamente creando, sino sustentando la creación. Por eso es que nosotros, junto con el salmista, podemos decir, todos esperamos en ti. Todos esperamos en el Señor. Y en ese salmo él dice, los animales esperan en ti, las aves esperan en ti, nosotros todos esperamos en ti, porque es su poder el que nos sustenta. Todos esperamos en ti. Ahora, hermanos, si el Espíritu crea y sustenta todas las cosas, ¿será que no puede sustentarte a ti? O sea, si el Espíritu de Dios permite que el universo entero esté en movimiento, usted duerme, ronca, se levanta, y el sol está y el mundo sigue, porque Dios lo está sustentando. Hermanos, ¿será que el Dios que sustenta todas las cosas no tiene la capacidad o le va a quedar grande sustentarte en medio de la enfermedad, en medio de la lucha con el pecado, en medio de las situaciones que están fuera de tu control? ¿Será que el Espíritu de Dios le va a quedar grande al que sustenta el universo sustentarte a ti? Creo que la respuesta es que no. Y por eso, hermanos, es que celebramos el Pentecostés, porque es un recordatorio de que la vida no está en nuestras manos y que Dios es el que sustenta el universo. Y eso incluye nuestras vidas y nuestras situaciones. Pero la obra del Espíritu no se queda solamente en que Dios crea, sino también en que Dios revela. Dios no solamente nos puso aquí en el mundo y bueno, off you go. Miren a ver qué van a hacer. No, Dios se encargó de dejarnos su palabra para que nosotros no vivamos en oscuridad, para que no vivamos detrás de cualquier moda que se inventen por allí, sino para que nosotros podamos vivir guiados por su luz y entendamos el propósito y el diseño por el cual nos puso aquí en la tierra. Y por eso en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21
Dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo ha inspirado profetas, apóstoles, para que hoy podamos entender quién es Dios, para que entendamos qué hacemos nosotros aquí, qué está mal con nosotros, qué está mal con nuestro mundo. El Señor nos ha dejado su palabra. No solamente es nuestro creador y sustentador, pero nos ha dejado su palabra para que no andemos en tinieblas, sino para que caminemos bajo su luz. Y algunos dicen, bueno, es que la Biblia, eso fue una invención humana. La Biblia fue escrita por más de 40 autores a lo largo de un periodo de aproximadamente 1500 años. Cada uno de estos escritores viene de contextos distintos. Hay reyes, hay pescadores, hay profetas, hay poetas, hay líderes militares, hay campesinos. En lugares geográficos diferentes. Escrito en idiomas diferentes, hebreo, arameo y griego. ¿Y cómo es posible que la Biblia, aunque preserva el estilo y la personalidad de cada uno de estos autores, tiene una misma temática y una línea que es consistente desde Génesis hasta Apocalipsis? Si aquí yo le pido a 5 personas que todos hablamos el mismo idioma, pero somos de nacionalidades diferentes, que escriban unas líneas sobre qué está mal con el mundo, creo que todos vamos a salir con situaciones distintas y cada una de esas líneas no podrían compilarse en un mismo libro, porque tiene perspectivas distintas. Es un milagro de Dios que la Escritura, que podamos hacer lo que estamos haciendo aquí, que estamos leyendo Génesis con Salmos y que luego echamos para el Nuevo Testamento. Y que podemos hacer todo eso porque hay una misma línea y una misma temática. Y la única explicación para que esto pueda existir es que lo que dice segunda de Pedro. Es que el Espíritu Santo ha inspirado a los autores humanos para que nosotros podamos entender quién es Dios y cuál es su voluntad para nosotros. Por eso Pablo afirma en 1 Corintios 2, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y muchos toman este versículo y dicen, sí, yo voy a ver cosas que ojo no ha visto y que oído no ha escuchado. Pero sigamos leyendo el versículo, porque mire lo que dice el versículo. Dios esas cosas nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, esas cosas que ojo no había oído, no había visto, ni oído había escuchado, Dios la tenía preparado para que los apóstoles las pusieran en las páginas de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Si están viendo los tiempos verbales. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha entrado al corazón del hombre, Dios la ha preparado para los que le aman y Dios nos la reveló a nosotros. Eso es lo que tú tienes en 1 Corintios, en 2 Corintios, en Pedro. O sea, eso es lo que tú tienes en la revelación del Señor en la Escritura. A través de las Escrituras, el Espíritu revela quién es Dios, su carácter, sus propósitos y su camino. Pero ¿saben una cosa, hermanos? El Espíritu no solamente inspiró las Escrituras en el pasado, sino que en usted y en mí como creyentes hoy, lo que hace el Espíritu es tomar eso que está depositado allí e iluminar nuestro entendimiento para que eso pueda tener sentido. Entonces eso es lo que llamamos el Espíritu de Dios está en medio de nosotros iluminando las Escrituras para que tengan sentido. Voy a citar aquí a Charles Spurgeon. Él dijo, la Biblia sin el Espíritu Santo es como un reloj de sol de noche. ¿Saben esos relojes que se alimentan de la luz solar para poder funcionar? La Biblia sin el Espíritu Santo es como uno de esos relojes de noche. O sea,
En otras palabras, necesitamos el Espíritu que la inspiró para poder conocer la verdad de Dios. El Espíritu ilumina nuestras mentes para que podamos entender. Pero la cita continúa. El Espíritu Santo sin la Biblia, o sea, ya estábamos, la primera parte de la cita de Spurgeon es, ¿cierto? Es la Biblia sin el Espíritu Santo es como un reloj de sol de noche, o sea, no funciona. Es letra muerta. Es contenido, es información histórica. Son datos chéveres. Eso es la Biblia sin el Espíritu Santo. Pero también entonces el Espíritu Santo sin la Biblia es como un sol falso que no puede difundir luz divina. En otras palabras, es como un sol falso, es como una bombilla que puede proporcionar luz física, pero no la luz vivificante del sol real. Eso ocurre cuando tú pones la escritura que el Espíritu inspiró con la iluminación del Espíritu en la vida de cada creyente, y entonces cuando hay esa mezcla de las dos cosas, entonces podemos experimentar la vida vivificadora de Dios en nuestras vidas. Hermanos, si no tuviésemos la palabra, sino que solamente tuviésemos el Espíritu morando en nosotros, entonces seríamos fácilmente engañados por nuestras impresiones subjetivas o ideas erróneas, en lugar de ser guiados por la verdad. Y como nosotros los seres humanos somos expertos en acomodar el mensaje a nuestra conveniencia, ¿de dónde somos expertos? En acomodar las versiones, los discursos a nuestra conveniencia. Por eso es una bendición que tenemos la palabra de Dios, porque si no, viviríamos de sentires. Es que yo siento que hoy deberíamos, es que yo siento, y entonces Adriana siente, María Elena siente, Daniel siente. ¿Y qué hacemos con todo el mundo sintiendo aquí en la iglesia? ¿Sí ven la locura en la que estaríamos? Bendito sea el Señor que nos ha dejado su palabra para que podamos juzgar todos esos sentires y todos esos direccionamientos que sentimos que vienen de Dios. Nos ha dejado su palabra, y entonces a través de su palabra el Espíritu nos guía. Pero algo que hace tan maravilloso el Espíritu en ese proceso de iluminación es que cuando uno está leyendo la Escritura, no es como estar en una clase aburrida. Yo espero que este sermón Dios me ayude. Que el Espíritu me dé tanta frescura para que no lo sientan como una clase aburrida. Pero no sé si se han sentido, claro, se han sentido en clases que uno dice, no sé a qué hora se acaba esto. Pero el Espíritu hace algo muy especial, y es que toma la palabra y la convierte en una experiencia. O sea, pensémoslo de esta manera. Cuando uno se va a casar, yo tuve esa experiencia hace casi 5 años, y es muy emocionante todos los preparativos, emocionante y financieramente, pero es muy emocionante todo eso, y a uno le mandan el mensaje con el menú. Y entonces dice ahí, pavo hecho con no sé qué, si se más, bañado al no sé qué, y uno dice, bueno, eso suena bueno. Eso es la palabra sin el Espíritu, eso suena bueno. Pero luego uno hace una cita con la wedding planner, y uno va y ya se come el pavo. Y se come ¿cierto? Las papas gratinadas. Yo no es que tenga hambre, sino que esa es la ilustración. Y se come las papas gratinadas, y ahí entonces la receta se volvió una experiencia. El pavo se volvió una experiencia. Eso hace la palabra del Señor en nuestras vidas. Y es que toma la palabra de Dios y lo convierte en una experiencia. Yo estaba hablando esta semana con un amigo y me dice, no me vas a creer, él es cristiano hace 25 años, es un líder cristiano. Y me dice, estaba leyendo un pasaje bíblico, que tenemos paz para con Dios. Estaba leyendo ese pasaje y tú no sabes, es como si nunca lo hubiese leído. O sea, no sé si les ha pasado a ustedes que estamos escuchando un pasaje y tú dices, no, es que ese era el pasaje que yo... O sea, se vuelve una experiencia y una realidad. Hace clic en el corazón de tal manera que pareciera que lo estamos escuchando por primera vez.
Esa es parte de la obra del Espíritu. Y yo tengo ese privilegio cada vez que estoy preparando los sermones, de decir, uy, wow, uy, increíble, uy, tremendo esto, uy, ¿cómo es esto? O sea, de vivir en esa continua degustación en cómo la palabra que está aquí almacenada se vuelve vida gracias a la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ya vamos viendo por qué Jesús decía, es necesario que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y entonces lo que yo les he hablado, el Espíritu Santo lo vuelva una realidad en ustedes. Y eso es lo que vamos a ver en el tercer punto. El Espíritu Santo redime, porque el Espíritu Santo aplica la obra redentora de Cristo a nuestras vidas. Y ya Daniel nos leímos Tito, capítulo 3, versículos 5 al 6. En los versículos anteriores a estos versículos que vamos a leer, nos habla de cómo Dios nos ha salvado en Cristo. Pero luego aquí nos dice cómo el Espíritu aplica esa salvación que Cristo ha logrado a nosotros. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué nos salvó el Señor? Por su misericordia. O sea, todos estábamos fregados y por un acto de la gran misericordia de Dios todos estamos aquí. Y dice aquí entonces que el Espíritu Santo, dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Es decir, que la obra más gloriosa que hace el Espíritu Santo es aplicar a nuestras vidas la redención ganada por Cristo. ¿Y cómo ocurre esto? O sea, ¿cómo es que uno cómo el Espíritu Santo nos trae a nueva vida? En Gálatas 3, 1 al 3, miren lo que dice Pablo aquí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Y uno dice, pero ven acá, es que la gente a la que le escribió Pablo en Gálatas no estuvieron frente a la crucifixión del Señor. Entonces, ¿cómo es que Pablo puede escribirles que ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque esta gente vivió unos años después de la crucifixión y de la ascensión de Jesús. Bueno, es que eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios es proclamada, ese evento histórico que está en el pasado se vuelve una realidad ante nuestros ojos. El Espíritu Santo trae convencimiento de pecado. Yo estoy en la inmunda, yo estoy llevado sin Cristo. Estoy pobre, ciego y desnudo sin Él, sin su salvación, vivo sin esperanza. El Espíritu Santo pone en nosotros esa urgencia de Cristo y entonces la cruz toma sentido. Ya entiendo por qué Cristo tuvo que morir. Y no solamente entiendo por qué Cristo tuvo que morir, sino Cristo murió por mí. Y se vuelve una realidad tan palpable de que no fue que Cristo murió, no, que murió por mí para perdonar mis pecados. Esa fue mi experiencia. Yo crecí en la iglesia. Me llevaban desde pequeño a la iglesia. Y como a eso de los 12, 13 años, yo me di cuenta que cantaban y que Él murió por mí. Y yo decía, no, es que a mí eso no me... O sea, ¿murió por quién y por mí por qué? O sea, me empecé a encontrar con una situación en la que lo que la iglesia cantaba y proclamaba no tenía ninguna resonancia conmigo, porque no tenía conciencia de pecado. No entendí, o sea, no había hecho clic en mi corazón el evangelio, aunque había escuchado el evangelio. Por 13 años, por 12 años desde que tuviese conciencia, había escuchado el evangelio, pero no había escuchado el evangelio. O sea, no había tenido sentido el evangelio para mí. Hasta que un día, unos amigos, íbamos a ir al cine. Yo le dije en mi casa, miren, yo no es que me voy a ir a desbocar al mundo, pero la verdad es que a mí, o sea, no. Entonces, no voy a ir más. Si hay algún evento especial, los acompaño y no sé qué.
Y esos amigos me dijeron, sí, que vamos a cine, pero vienes a nuestra casa y vamos. No sabía que me tenían una emboscada y que en realidad te esperamos en la casa de una reunión de oración. Yo dije, ay, Dios mío. Bueno, estuvimos en la reunión de oración. Yo llegué al amén prácticamente ya al final. Y la persona que estaba orando dijo dos cosas que en ese momento todo lo que había escuchado sentado en las sillas cobró sentido y yo empecé a llorar. Y yo dije, sí, Señor, yo soy un miserable. Sí, Señor, o sea, tú has sido tan misericordioso. Sí, Señor, sí. Y es como que por primera vez había escuchado el evangelio. Ahora, no con todo el mundo ocurre así de dramático. Muchas veces ocurre es que usted escucha y dice, yo voy a ir por curiosidad. Y llega por curiosidad y escucha el mensaje. Y dice, bueno, voy a regresar dentro de 8 días. Y usted no sabe cómo y no sabe cuándo, pero en algún momento pasó de la inquietud a creer en Jesucristo. O sea, no siempre es con rayos y centellas. Pero la obra del Espíritu está allí, pasándonos de muerte a vida, pasándonos de no creer sino en nosotros mismos y en lo que tenemos en el banco, a decir lo único que tengo es Él, su obra y su cruz. Y esa es una obra, hermanos, que hace el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede transformar a un muerto, puede resucitar a un muerto. Por eso en 1 Corintios 12:3, Pablo dice, nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Y Martín Lutero escribió, creo que no puedo por mi propia razón o fuerza creer en Jesucristo mi Señor o venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio. Me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y guardado en la verdadera fe. En otras palabras, sin el obrar del Espíritu, el gran reformador de la iglesia no hubiese podido venir a fe en Jesucristo, porque esa es una obra que hace el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, si el Espíritu Santo no está trabajando en nosotros, renovando nuestros deseos. No porque ahora seguimos a Dios perfectamente, pero porque parte de la nueva vida que Dios nos da es un deseo de vivir para Dios genuinamente. Y en medio de esa obra que hace el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no está generando esos nuevos deseos, todo esto es simplemente religión. Todo esto es simplemente guardar reglas, hacer tiqui, 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 como el que va al mercado y dice, ya compré la zanahoria, ya compré el arroz, ya compré el aceite. O sea, es simplemente cumplir para mantener nuestras conciencias en paz. Pero el Espíritu Santo, al regenerarnos, genera en nosotros nuevos deseos para que podamos ahora desear a Dios. Desear buscar a Dios. Dicho de otra manera, sin el Espíritu Santo, sería intentar echar a andar un carro sobre una pendiente sin motor. Y por esa razón muchas veces en el discipulado cristiano, hay personas que están empujando sobre la pendiente y venían a ayudarnos también, porque es que no hay motor, no hay pila. O sea, si el Espíritu Santo no está obrando, no hay quien redarguya de pecado. No hay quien traiga consuelo a la vida. No hay quien te instruya, te traiga un versículo, un pasaje de la Escritura para que puedas afirmarte en medio de la crisis. O sea, estaríamos nosotros humanamente tratando de empujar un carro sin motor por una pendiente. Por eso, hermanos, si usted ha experimentado esa obra del Espíritu en su corazón, dele gloria a Dios. Si usted ha experimentado esa obra en su corazón, de que usted dice necesito a Dios, dele gloria a Dios, porque esa es una obra milagrosa, hermanos, en nuestras vidas. A veces pensamos que la obra más milagrosa es que
venga alguno y entonces se les tiren los pies a la gente, les tiren las manos a la gente. Pensamos que esa es la obra milagrosa, ver paralíticos, hermanos. La obra más milagrosa que hemos experimentado está aquí sentada. La vida de cada uno de ustedes es un milagro de Dios. Es una obra del Espíritu de Dios, de que estando muertos, Él nos ha traído a la vida. Hermanos, si el Señor a mí no me hubiese resucitado entre los muertos, yo no sé dónde estaría ni qué estaría haciendo. Pero por mi propia voluntad, con los deseos anteriores que eran propios de mi propia vida, yo no estaría aquí. Ni usted tampoco. Usted estaría de pronto durmiendo, cogiendo baterías o pasándose la resaca de anoche. Pero el Señor te ha traído a nueva vida para que no la desperdicies, sino para que la uses y seas un instrumento en sus manos en este mundo. Qué maravilla, ¿cierto? Qué maravilla. Por eso era necesario que esperáramos y era necesario que Él se fuera, para que el Espíritu Santo entonces hiciera su obra en medio de nosotros. Y si usted está aquí y usted dice, la verdad es que yo me siento como Él describe que Él estaba, entonces yo te animo a que le digas al Señor, Señor, por favor, tráeme a la vida. Tráeme a la vida. Pero el Espíritu Santo, y ya vamos a entrar al último punto, el Espíritu Santo no solamente crea y sostiene el universo, no solamente revela la palabra y la ilumina, no solamente aplica la redención que Cristo ganó, sino que el Espíritu Santo está constantemente renovándonos. Y por eso esa parte de la renovación del Espíritu tiene dos punticos. Uno, nos renueva a través de la santificación. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu del Señor toma la gloria del Señor, o sea, la gloria de Cristo, y nos va transformando a esa medida, a ese nivel cada día en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo el Espíritu nos santifica? O sea, si se supone que Oscar debe vivir en una continua santificación, renovación, entonces, ¿cómo es que el Espíritu hace esta obra de santificación en nuestras vidas? Hermanos, por eso en el Nuevo Testamento se nos dice a nosotros que hay que andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu, sembrar en el Espíritu, no entristecer al Espíritu. Ojo a esas imágenes: andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y no entristecer al Espíritu. ¿Cómo así? Sí, es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, impulsándonos a la obediencia a Cristo. En la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu? La Escritura tiene muchísimos imperativos. ¿Sí saben qué son imperativos? Mandatos. Perdonaos unos a otros. Amaos unos a otros. Id y hacer discípulos. Orad, velad orad sin cesar. Bueno, la Escritura tiene, pónganse la armadura de Dios. La Escritura tiene muchísimos mandatos. ¿Cómo nos guía el Espíritu? A través de los mandatos de la Escritura. Por eso Él la inspiró, nos dejó mandatos. Pero cuando usted ve los mandatos de la Escritura, usted dice, uy, eso es muy duro para yo hacerlo. Pero ¿cómo es posible que el Señor me pida que yo haga eso? Eso es una cosa impresionante, yo no lo voy a hacer. Entonces, por eso el Espíritu nos dejó en su palabra promesas. Sí, Daniel, yo te estoy pidiendo que des ese salto de aquí a allá y tú piensas que te vas a estrellar. Si obedeces lo que la palabra dice, pero acuérdate de estas promesas que yo también te he dejado. Y entonces, sostenido por las promesas de Dios, nosotros damos pasos de obediencia. Y entonces, ¿qué pasa cuando usted obedece? El Espíritu Santo toma esa obediencia
para formarnos y hacernos más como Cristo. Cuando usted dice, no voy a saltar de aquí, qué pena, Señor, contigo, pero no. Yo contigo fui hasta aquí, pero hasta aquí, olvídese. Ahí se estanca la vida de continua renovación. Porque la vida de continua renovación tiene esa combinación de esas cosas. Dios nos da su mandato, pero nos da también su promesa. Y cuando yo estoy dispuesto a dar el salto en obediencia, confiado en las promesas de Dios, entonces el Espíritu toma mi obediencia para santificarme. Si yo no doy el salto, si yo sigo teniendo el control de mi vida, ahí es donde usted empieza a decir, yo no sé qué me pasa. Yo estoy como que estancado. No sé qué pasa con mi vida. Llevo un tiempo y como que no avanzo. Bueno, ¿será que hay algo que el Espíritu Santo te ha dicho? Mira, es por aquí. Y tú estás parado en tu postura y has dicho, Señor, yo hasta aquí voy contigo, pero hasta allá no. Y entonces por eso ya tampoco oras. Porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me pasa que cuando yo tengo asuntos pendientes, tan pronto oro es lo primero que el Señor trae a mi mente. ¿Qué hubo y para cuándo? ¿A ustedes no les pasa? Entonces, ¿uno qué hace? Pues deja de orar. Deja de orar para que no lo fastidie el Espíritu de Dios. Y llega un punto tal en donde ya entristecemos al Espíritu, que en otras palabras es dejamos de experimentar ese impulso del Espíritu diciéndonos, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué pasa contigo? Por eso, hermanos queridos, la vida de santificación es un desafío. Pero no andamos como el que anda con un mapa, diciendo, ve, ¿cómo es que voy a llegar allí? No, nosotros tenemos al Espíritu de Dios cabalgando en nuestro corazón. Ya no andamos con la ley. Que no matarás. No. Tenemos al Espíritu, la ley escrita en el corazón. El Espíritu cabalgando en nuestro corazón. Que nosotros, hermanos queridos, ya que estamos en Cristo, pecamos con conciencia. ¿Están aquí? Pecamos con conciencia porque el Espíritu Santo está cabalgando y por ahí no es. Es por aquí donde te estoy llevando. Por eso, hermanos queridos, no es que el Espíritu de Dios no esté entre nosotros. No es que el Evangelio sea ineficaz. Eso lo pensamos cuando vemos nuestras vidas estancadas, cuando vemos inmadurez, cuando vemos personas o nosotros dominados por nuestras pasiones, nuestros deseos pecaminosos. Es cuando no estamos dominados por el Espíritu, guiados por el Espíritu, que no somos testimonio al mundo. Pero no es porque el Espíritu sea inoperante o infructífero. Es porque nosotros no estamos caminando en el Espíritu. Y finalmente, la manera en la que somos renovados es participando en la misión del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos equipa para ser testigos eficaces. En una oportunidad, yo iba en el tren. Cuando salí a la parte donde tenía señal, tenía 15 llamadas perdidas de una persona de la iglesia. Yo dije, uy, la cosa es grave. Le devolví la llamada, ya la persona no me cogió el teléfono. Por allá a las 10 de la noche, la persona me devolvió la llamada. Me dijo, pastor, tenía que dar, en ese tiempo teníamos muchas iglesias en casa regadas por todos lados. Tenía que dar la iglesia en casa, lo estaba llamando para decirle que no la iba a dar, porque con mi esposo estaba, que lo mejor dicho, que no aguantaba más. Llegué a la iglesia en casa, Dios usó a mis hermanos. Y yo fui a dar la iglesia en casa y yo fui la bendecida. Hay un punto de renovación, que es la santificación personal. Pero hay un punto de renovación que solo viene cuando yo participo
de la obra de Dios, de la extensión del reino, que no puedo explicarlo. A mí me ha pasado. Hay momentos que vengo en la DLR y yo digo, Dios mío, ojalá predicar a otro. Señor, no quisiera, voy mal dormido, no sé cómo voy a hacer. Y llego aquí y no sé cómo el Espíritu del Señor es como si me prendiera un cable con su poder, su denuedo, para poder proclamar su palabra, y salgo con ganas de predicar en el otro servicio. Tengo que ir a Stockwell. Salgo con ganas de ir a predicar. Pero hermanos, ¿eso es qué? ¿Cómo el Espíritu nos revitaliza cuando nosotros estamos participando de su misión? Él nos da, y al darnos para darle a otros, nosotros somos edificados. Por eso Andrew Murray tiene una frase y él dice: cuando nuestros ojos se abran para ver que el Espíritu Santo es la promesa del Padre, que en Él está el poder de nuestra vida y servicio, y que Él está esperando para tomarnos en su poder y guiar nuestras vidas, oraremos cada vez más: Padre, deja que el Espíritu Santo tenga toda posesión de mí, que yo sea lleno del Espíritu. O sea, si nosotros dimensionáramos todos los días estas 4 cosas que hemos mencionado, nosotros le diríamos al Señor: Padre, deja que el Espíritu Santo tenga toda posesión de mí y que yo sea lleno del Espíritu. Hermanos, si no dependemos del Espíritu Santo, nuestros esfuerzos serán infructuosos. Viviremos vidas estancadas. No veremos a Cristo siendo formado en nosotros. Y como iglesia vamos a emplear estrategias, técnicas humanas, pero que van a carecer de la presencia del Señor en ellas, que es lo que trae vida. Hermanos, nuestra misión se convertirá en una carga pesada y frustrante, en vez de una aventura gozosa y fructífera en el poder del Espíritu. Porque era necesario que Jesús se fuera y que el Espíritu llegara, porque el Espíritu crea, revela, redime y renueva. El Espíritu no es una opción, es una necesidad vital y absoluta para nuestra vida y para la iglesia. Amén.